Hoy quiero darle mi más cordial bienvenida a todo ser, independientemente de género, raza, credo y todo aquello que lo ate a este plano terrenal. Hoy quiero hablar sobre un tema en particular que quiero traer a la luz debido a la enorme cantidad de personas que me han escrito, que han pedido de mi ayuda y han pedido claridad para poder entender los transcritos. Y muchos de ellos hacen referencia a un Dios que es una deidad. Deidad significa, para aquellos que no comprendan esta palabra, significa un ser eh, independientemente fuera de nosotros, que es el dueño, señor, creador, etcétera, 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 de nuestras vidas. Con esto no quiero menospreciar a ninguna religión, al contrario. Quiero aclarar que el concepto de deidad que se ha establecido en esta humanidad en estos recientes años ha sido con el propósito de crear una relación entre nosotros y esa divinidad a la cual nosotros pertenecemos, pero que no podemos comprender y se nos ha hecho más fácil de entender a través de los años por medio de analogías. Decir que es Dios, por ejemplo, en el Viejo Testamento podríamos llamar a Dios, Dios Señor Creador de nosotros. Bajo el Nuevo Testamento, Dios es el Padre. Y así sucesivamente, distintas analogías para poder presentar esa relación entre nosotros y ese ser que nos ama, nos da vida, nos otorga, nos quita, y ahí entonces entramos en problemas donde le echamos la culpa a ese Dios por nuestros pesares y le damos la bendición ante nuestras buenas cosas que nos ocurren. Pero no entendemos por qué ese Dios que tanto se me ha hecho mencionar, donde cómo es posible de que ese Dios permita tanto sufrimiento, cómo Dios no hace nada al respecto, cómo permite que esto suceda, esto, lo otro, por qué le da a uno, por qué le quita al otro, por qué uno nace en una enfermedad terminal mientras otros nacen libres de enfermedades. Y si es una sola vida, ¿dónde está la justicia? Dios que ama, Dios que quiere, pero permite todo eso. Y todas esas preguntas se me han hecho y no he podido conseguir cómo contestárselas a cada uno independientemente porque conllevaría demasiada de mucha información para poder aclarar el punto. No obstante, quiero aclarar que bajo los transcritos y la fuerza colectiva de conocimiento y sabiduría nos hace entender nuestra realidad y nuestra razón del ser, donde todo ser es un solo ser, yéndose mucho más allá de la creación del hombre, mucho más allá de la creación del mundo, mucho más allá de la creación, y comienza en el primer movimiento. Ese primer movimiento que nosotros, como seres espirituales, dimos al separarnos de nuestro verdadero origen. Esto se presenta claramente bajo cuando Jesús, para dar un ejemplo, dio la parábola del hijo pródigo, la separación del ser con ese ser, en donde se manifiesta como un padre y el hijo alejándose de su padre para luego regresar y su padre recibirlo con brazos abiertos. Otra nueva analogía de lo que representa ser el padre. No obstante, si nosotros logramos entender, como en un transcrito se ha dicho, de que si hay un creador, ese creador tuvo que haber tenido otro creador y ese otro creador tuvo que haber tenido ese creador. Y si nos vamos a través de la historia escrita, podemos darnos cuenta que ese creador es en relación a la nueva historia que conocemos. Pero
los transcritos no están eliminando ese aspecto de nuestra creación como seres, sino va mucho más allá de nuestra creación por ese creador, donde ese creador es un creador, pero ese creador fue creado por otro creador dentro del origen de nuestras vidas, donde el primer movimiento es donde todo comienza. Y a través de nuestra separación de esa unidad con esa divinidad, la cual no está representada por una deidad, sino la divinidad nuestra, siendo nuestra naturaleza espiritual, la divinidad dentro de nosotros, nuestro potencial máximo de saber quiénes somos realmente y no quienes hemos aprendido a reconocernos desde afuera, sino yendo hacia adentro y así evitar tener que posteriormente seguir reencarnando en, en esta rueda que no nos está llevando a ningún sitio más que creación sobre creación sobre creación sobre creación. Con esto lo que quiero decir es que para leer los transcritos tienen que entender de que ese Dios del cual se habla en los transcritos en muchas ocasiones es para poder ayudarme a mí como el que recibe la información basado en mis principios originalmente bajo el cristianismo, catolicismo, poder entender la palabra Dios, pero aclarando que ese Dios no es el Dios de deidad, sino el Dios de nuestro ser, para luego yo poder comprender mucho más adentro que ese Dios no es otra cosa que nuestro origen, nuestra razón del ser, nuestro único pensamiento, porque somos un pensamiento todos por igual individualizándose, el cual se hace llevar como a través de la metáfora de nosotros ser la individualidad de Dios expresándose a sí mismo por medio de los 5 sentidos. Y el sexto sentido es ese sentido que está dentro de nosotros, que nos lleva a poder comprender nuestro verdadero origen y razón del ser. Próximamente voy a estar llevando el historial, lo que yo he podido recopilar de la historia de todo esto que se ha convertido en una conglomeración donde cada cual dice yo tengo la verdad. Yo nunca he alegado tener la verdad absoluta. Yo solamente soy el, el quien escribe la información recibida de la fuerza colectiva del conocimiento y sabiduría, pero no declaro nada excepto lo que puedo escribir, interpretar y explicar. Por ejemplo, tenemos el hinduismo, que el hinduismo data a 2300 años antes de Cristo. Buda vino a llevar su mensaje 500 años antes de Cristo. Cristo revolucionó el Viejo Testamento, donde había un padre castigador y ahora es un padre de amor, donde hay que preguntarse, ¿estamos hablando del mismo Padre, del mismo Dios o dos dioses diferentes? Uno que tenía rabia, ira y era celoso versus uno que ahora es todo amor. ¿Dónde está esa relación? Y posteriormente vino el Corán, que fue 600 años después de la muerte de Cristo. Con esto les quiero llevar ese mensaje subliminalmente, entendiendo de que los transcritos lo que traen es una suma verdad de todas esas verdades que se han promulgado en el pasado, para que la gente de aquel entonces pueda entender por su limitada capacidad de comprensión. Ya llegó el momento en que nosotros estamos mucho más avanzados, usamos más lógica y entonces podemos entender
que todo ser es un mismo ser dentro de la dualidad que nosotros percibimos en este mundo y llevado más allá de la dualidad según se siguen explicando los transcritos. Otra cosa que quiero aclarar es que ustedes están leyendo hoy día transcritos hechos en el 2012. Este es un arduo proceso porque los transcritos, según yo los recibo, los grabo y los almaceno, porque la transcripción toma demasiado tiempo, más durante los primeros meses, casi el primer año de transcrito, yo todavía no sabía qué hacer con ellos y los seguía acumulando. A medida que los voy transcribiendo, es un proceso lento. Pero hay transcritos datados del 2019, 2020, 2021, 22, 23 y se han detenido hasta tanto yo no logre llegar a actualizar los transcritos para seguir dándome información. Por ende, la información que ustedes están recibiendo es limitada. Abran su mente porque los transcritos, según se van desarrollando, van abriendo las puertas del conocimiento según yo voy aprendiendo. Porque otra nota aclaratoria, los transcritos han sido revelados por mí o revelados a mí y yo los paso hacia adelante, pero limitado al entendimiento y comprensión del ser humano, del cual yo tengo la gran dicha de poder recibir la intención y poder comprender, pero una cosa es poder comprender y otra cosa es poder ejecutar. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, el mismo trabajo mío. Me pesa muchas veces tener que llegar a realizar lo comprendido, pero es el trabajo mío. Así como cada uno de ustedes tiene su trabajo. Pero con esto quiero ayudarlos a entender esto porque hay un conflicto entre lo que la mente de muchos de nuestros seguidores tienen por todo lo previamente aprendido y no quiero que entre en confusión ante lo que está escrito en los transcritos o que se me tome como que algo nuevo que se está inventando este hombre. No, nada de esto es nuevo. Todo esto data de el comienzo del primer movimiento y es algo que siempre hemos sabido y muchos de ustedes que los leen tal vez estén en ese estado mental donde puedan decir sí, lo entiendo, lo comprendo porque lo siento, pero no puedo desarrollarlo en mi mente porque ha estado oculto por tantos años, generación tras generación tras generación que ha entrado en el olvido. Y lo que yo trato de hacer es ayudarles a recordar lo que ya ustedes saben. No es nada nuevo, es llevándolo a la memoria. Y con esto me despido. Hasta una próxima ocasión.